Bien, le damos la bienvenida en esta tarde de miércoles a dos compañeras que son de la casa, obviamente, porque, bueno, en este horario no, en este horario que se sientan como si fueran... Bueno, como si fueran de la casa, sí, es verdad. Porque se viene una semana donde la educación va a estar en el centro de la escena, no porque no lo esté permanentemente, sino porque cuestiones sindicales y políticas hacen que la educación siempre esté en debate en la Argentina, sobre todo ahora donde se la ataca, sobre todo la educación pública, ¿no? Donde el gobierno decidió también atacar a la educación pública a través de lo que implica la declaración de la esencialidad de lo que ellos consideran un servicio, que para nosotros no lo es. Es un derecho. Es un derecho, bueno, y es una actividad política de la comunidad. Y a través del ataque contra las universidades, es decir, no se privan de nada los muchachos, atacan a todos los sectores por igual, teniendo en cuenta que el ataque centralizado está en la declaración de guerra contra la clase trabajadora. Por eso le damos la bienvenida a Paula Gaglignana, ¿está bien? Gaglignana, bueno, complicado. Y a Natalia Miniti de UTE. ¿Cómo están, compañeras? Bienvenidas. Bien, muy bien, un placer estar acá. En este programa no habíamos estado. No, la verdad. Sí, al principio. Sí, pero la bienvenida. La presentación, claro. Fue más presentación. Sí. Pero como entrevistadas no. Como entrevistadas no. Como representantes. Nos sorprendió la convocatoria, muy contentas de estar acá realmente. Bueno, la idea es un poco empezar a desgranar qué está pasando con el enfoque que el gobierno nacional tiene de la educación pública en la Argentina, ¿no? Más allá de que obviamente su concepción liberal hace un trazado ideológico que lo pone en una posición determinada, curioso, ¿no? Porque paradojalmente la educación para los liberales en la Argentina ha sido un eje de lo que implica el progreso que ellos establecían, ¿no? Sarmiento, por ejemplo. Bueno, es que eso, tiene que ver con esta nueva concepción de esta nueva derecha, ultraderecha, anarcoderecha y demás. Digo, no tenemos todavía casilla donde ubicarla, ¿no? Porque tiene mucho de lo viejo, cosas de lo nuevo. Es un momento, una coyuntura histórica medio inédita, ¿no? En lo que está pasando en la Argentina para mí, y que requiere eso, un esfuerzo muy grande poder entenderla. Claramente es una derecha a la que todo lo público le genera urticaria. O sea, no hay de mucha defensa de los privilegios por sobre los derechos, con lo cual desarmar el Estado es uno de los ejes principales que tienen. Y dentro de eso, la educación. Sí, tal cual. Justamente como decía Paula, lo que se ve claramente es el desguace del Estado. Ellos vinieron por eso y se nota en cada uno de los pasos que están dando, como por ejemplo el tema de la ley de financiamiento educativo, donde es claro que lo que hacen es seguir postergando la educación. Ya no somos más ministerio, así que ya eso obviamente da un presupuesto mucho menor a las escuelas, a la educación en su conjunto. Sí, yo no creo que vengan a destruir el Estado, pero esto es una apreciación personal. Si no vienen a utilizar el Estado en favor de ellos mismos. Por supuesto, lo que tienen es que eso, retirar del Estado. Porque a Mercado Libre le siguen dando privilegios, y el Estado Nacional, o sea, todos nosotros somos los que ponemos para que tengan ese privilegio. ¿Cuál es la posición de UTE? Justamente igual en esa línea, lo que viene es a romper con todo lo que el Estado como garante de derechos. Claro. Es eso contra lo que vienen. Bueno, la UTE como parte de la CETERA, estamos enmarcados en un conflicto nacional, básicamente, desde el 10 de diciembre. Ya sea en el marco o de la CTA o de la unidad con las centrales, que es clave en esta etapa. Y dentro de nuestra central, que es la CETERA, ¿no? El conflicto ahora es nacional. Vamos a un paro el 2 de octubre. Sí. Es cortito septiembre, fue eterno agosto. Pasó rápido. Pero septiembre se nos fue así como de las manos. Y una marcha federal educativa. Que incluye, por supuesto, todo lo que tiene que ver con educación.
que viene siendo muy maltratada. Bueno, Natalia mencionaba la pérdida del rango ministerial ya de la política educativa, habla por sí misma. La quita del FONID, que era la única parte del salario docente que se pagaba a nivel nacional, fue una de las primeras medidas que se tomó. Las partidas especiales a las provincias, no solo para la construcción de escuelas, ¿no? Que infraestructura directamente quedó frenado, sino para la copa de leche de los chicos, para los programas socioeducativos nacionales, para la capacitación docente. Todo esto directamente se sacó. Después, en términos universitarios, directamente casi anulan la posibilidad del funcionamiento de las universidades, sumado a salarios bajo la línea de pobreza. Hoy un docente universitario cobra por abajo de la línea de pobreza. Y ahora la arremetida de la esencialidad, que es un ataque directo no a la educación, sino a los sindicatos. Este ya es directamente salir a romper a los trabajadores de la educación organizados. Ahí no subyace también una idea de propagación de sentido común, digo, porque da la impresión de que este gobierno, en términos de lo que nosotros creemos que establece como guerra cognitiva, más allá de la batalla cultural, damos esa categoría porque parece que es más profunda la cuestión de lo cognitivo, no se establece a través del sentido común, porque al declarar la educación como servicio, responde a una demanda de un sector de la sociedad que es reaccionario y que sostiene que, sin ninguna relevancia pedagógica, que sostiene que el pibe en la escuela va a aprender más y con mayor calidad. Digo, muchas veces se instala esta idea de que el pibe tiene que estar permanentemente en la escuela como si eso fuera garante, por ejemplo, de la movilidad social ascendente o de una contención social que por ahí la escuela no puede brindar por su propia infraestructura. Digo, ¿no se afianza eso también a través de esta declaración de servicio? Por supuesto que tiene que ver eso, digo, con las movidas en términos de batalla cultural o de instalación mediática desde el sentido común. O sea, vos decís la educación es esencial, sí, claro, pero porque, bueno, lo que uno primero toma es como que sí, porque es prioritario, central, básico. Digamos, los argentinos tenemos muy arraigado adentro nuestro el derecho a la educación como algo casi que está en nuestro ADN, claro, ¿no? Y que paradójicamente los que pusieron a la educación en la Argentina, llevándola a lo ancho y a lo largo del país, fueron los propios liberales. La construcción del Estado Nacional en la Argentina, en la historia argentina, tiene un pie muy fuerte en educación, en la educación sarmientina y en el llegar hasta el último, con el objetivo que fuera, digo, pero hubo una política de Estado. El Estado argentino se creó teniendo como una de sus banderas a la educación. Por eso es que es algo que también genera mucha reacción en la sociedad. Entonces vos decís, sí, esencial y demás. Ahora, cuando vos empezás a desarmar, primero lo que dice la ley, ¿no? O sea, la ley no habla, por ejemplo, de invertir recursos, no habla de generar mejores condiciones de enseñar y aprender, no habla de construir más escuelas, no, simplemente habla de escuelas abiertas y docentes sin hacer paro. Sí, ese es un tema que tarde o temprano le jugará en contra. Como vos dijiste, es esencial la educación, y sí, claro, bueno, hay que ponerla si es esencial. Exactamente. Entonces, si todos los docentes cobran lo que tienen que cobrar, las escuelas están como tienen que estar, con el mantenimiento debido, las aulas cómodas, o sea, no van a tener ningún conflicto. Claro, es que el término esencial... El ataque es directamente a los trabajadores. A nosotros también nos han declarado, los trabajadores de transportes, claro, esenciales. Fuimos declarados en la pandemia esenciales por una circunstancia, una coyuntura, y tanto como los docentes, tanto como los médicos, pusimos el hombro en ese momento en una situación que no había pasado nunca. Perfecto. Ahora, ¿por qué somos esenciales? ¿Por qué no podemos hacer un paro si creemos que nuestras condiciones no son las que corresponden al trabajo que hacemos? Pero bueno, la ley es clara igual, la ley es clara y la esencialidad en un servicio tiene que ver con la garantía de vida, con lo cual no es nuestro caso. Hasta anticonstitucional, digamos.
Hablabas un poco del tema de esto del sentido común, ¿no? Y me recordaba el video que subió el presidente la semana pasada de estos zombies, cucas. Y justamente una de las figuras que aparece es Roberto Baradel, uno de los referentes más importantes que tenemos en educación, en CETERA, en CTA. Y el más castigado. Y el más castigado. Y es esto de calar un poco en el sentido común, de verlo como si fuera un vago, como que no trabaja, como esto de que es algo malo, que él sea docente, o sea, que represente a la docencia. Y tiene que ver mucho con esto que hablábamos recién, es poner y buscar esa referencia de un lado negativo para que justamente la sociedad en su conjunto sea la reaccionaria, la que siga votándolo, la que diga esto no va más, cuando sabemos muy bien que tanto de la CETERA como de nuestro sindicato de UTE pertenecemos a la Internacional de la Educación, donde hubo un congreso hace muy poquito, donde hablábamos justamente de las problemáticas que hay a nivel mundial con respecto a educación. Una de ellas de las problemáticas que hay a nivel mundial, obviamente del presupuesto, tiene que ver con la falta de docentes y maestros que hay. No es un tema solamente de la Argentina, sino es algo a nivel mundial y de una preocupación muy grande de cómo la dirigencia a nivel mundial política va a tomar la educación, que sabemos que es un derecho para todos nuestros pibes y pibas, desde un lugar realmente donde se pueda invertir, donde podamos pensar una escuela para todos y todas, ¿no? Ahora, ubicados en el campo nacional y popular, ¿no existió de alguna manera una sobredimensión de la romantización de la educación pública y no se discutieron cuestiones de fondo? Digo, porque en un momento dado, durante la década ganada, se discutía si la educación en términos pedagógicos tenía que ser o conductista o constructivista. O constructivista. Siguen abiertos. Y como que esa era la discusión, que el conductismo era, por ejemplo, reaccionario y el constructivismo era progresista. Para calificarlo en ese marco. Bueno, igual por es eso maravilloso haber habido una diferente. década donde lo que discutíamos era Bueno, pedagogía. Eso ya, de Tal por cual. sí estamos hablando de un piso Bastante alto. mucho Otra más vez arriba. esto pasaba dentro de los ámbitos de formación docente. Ahora, no faltó discutir cómo insertar a la escuela que venía de un rol determinado en los 90 y que se tuvo que transformar después en el 2000, dándole un sentido de pertenencia dentro de la comunidad que no sea solamente el mero estar. La escuela es el Estado en los barrios. Claro. O sea, es el único espacio del Estado que está en todos y cada uno de los barrios del país, de las comunidades más pequeñas del país y demás. Con lo cual es un canalizador de muchas demandas, no exclusivamente la educativa. Las escuelas abrieron en la pandemia para darle de comer a los chicos. O sea, no digo, cuando dicen las escuelas estaban cerradas, todo esto era papá. No, digo, nosotros se garantizó a lo largo de todo el país el sistema de distintas maneras. En la ciudad de Buenos Aires puntualmente peleamos por la canasta Ahí voy y te alimentaria. repregunto, ¿ese es el rol de la escuela? Sí, es parte de los roles de la escuela. Claro que sí. Es parte. Sí, La sí. escuela es el Estado en el barrio. Tiene, obviamente, un objetivo prioritario que es el pedagógico y que es la construcción de conocimiento, la democratización del conocimiento, pero además es el receptor de casi todas las demandas sociales. La gran mayoría de las demandas sociales pasan o se canalizan vía escuela. Las problemáticas que tienen los chicos, las de sus familias, las de los barrios, las de las comunidades, y demás. Y pensar la escuela es pensar eso, es pensar instancias que están adentro de un territorio y que construyen conocimiento y demás en ese marco de ese territorio. Sí, yo creo que nos tendremos que sentar en una gran mesa y pensar cómo pasamos nosotros de entregarle una computadora a cada niño a estar viendo si les vamos a poner un voucher o no. Se cortaron los recursos para las copas de leche. Estamos hablando Claro. de inclusión, de justicia social. Exacto. Que cualquier pibe de cualquier lado, así no tuviera internet, tuviera una computadora, que me parece a mí como foto de lo que es la justicia social en este tiempo, en el tiempo de las tecnologías, sería igualador. ¿Cómo pasamos a votar a alguien que dijo que no existía la justicia social, que era una aberración, y que
las escuelas tendrían que tener un voucher o un sistema de meritocracia para que cada uno estudiara si rendía o no en esos espacios. Digo, habría que sentarnos a discutir. Muy largo de analizar, ¿no? Pero digo, lo tenemos que hacer como movimiento. O sea, ¿cómo pasamos ¿qué hicimos mal para pasar de esto a donde estamos? Sí, ¿qué hicimos mal? ¿Qué no vimos? ¿Qué no se construyó? ¿En qué nos dormimos también, no? Digo, hay una canción de La Pastilla del Abuelo que dice que hay que revisar cuando hay que moverse el lugar en donde nos quedamos cuando todo salió bien, ¿no? Digo, uno a veces también queda clavado e instalado en esas instancias. Ahora, lo que yo creo es que reconstruir eso es reconstruir también. Hubo un discurso, hubo como palabras y cosas que creo que horadaron en determinados sectores de la población, mucho más post pandemia y mucho más con la última presidencia de los gobiernos nacionales y populares, que ni hablar ahora con la foto del lunes, ¿no? Que dejaron también espacios para que se filtren discursos como el derecho al privilegio, como que solo lo voy a hacer mejor que colectivamente, o sea, tengo más posibilidades que colectivamente, el Estado no me va a garantizar nada, todo ese tipo de cosas, digo, que no se dieron, digo, a veces nos matamos. Esto es absolutamente personal, ¿no? No. Nos matamos en grandes debates sobre la grieta mediática, la pelea de Clarín y esto y aquello. Y por ahí no miramos qué pasaba con esa grieta en el barrio. No elegimos las batallas que dar. Porque yo no digo que no sean importantes, esto que vos decís, de la ley de comunicación. No. Pero me parece que a veces dejamos de ver lo importante. Bueno, no sé si es lo importante, lo que creo que es otro aspecto, no sé si es alguna cosa más importante que la otra. No, y sí, porque de hecho la batalla ya la ganaron ellos y nosotros perdimos la otra, que hoy los pibes no puedan tomar una copa de leche o que hoy los pibes, o 1 millón y pico de pibes, se vayan a dormir todas las noches sin comer. No, ni hablar de la posibilidad de acceder a la universidad. Si la batalla es cultural, si la guerra es cognitiva, ¿no hay responsabilidad también de hacer foco en la educación y ver cómo la educación puede contribuir para romper esos paradigmas de dominación y de dependencia también, o de colonización de pensamiento? Por supuesto, es otra parte. La educación es una parte fundamental y estratégica de cualquier construcción de sentido. Ese es un debate que nos venimos dando desde el sindicato, desde que más o menos ingresé, y te diría que un poco más, de la UMP te diría, el debate del rol de la educación con la familia, la comunidad. Me quedé en esto que decía Paula de la escuela como garante del Estado en cada uno de los barrios. O sea, la escuela es el único lugar donde pasa algo en la escuela y se hacen abrazos y las familias apuestan siempre a la escuela pública, están presentes, más allá de las diferencias por ahí a veces hasta políticas que tengamos. No pasa si cierra, no sé, el banco del barrio, si cierra un local del barrio, o sea, pasa algo en la escuela y la comunidad en su conjunto se moviliza más allá de los pensamientos. Entonces, es esto, el pensar la escuela, pensar el Estado como garante en cada uno de los barrios, es importantísimo poder dar los debates, que pensar la educación y cómo es la educación, qué educación queremos, qué escuela queremos para nuestros pibes, es un debate que venimos dando desde siempre. ¿Qué la pasa? escuela es un espacio donde se garantiza que los chicos estén vacunados, que haya un control donde no accede la salud, la escuela igual hace un registro. Psicológicamente. Exactamente. Sí, de todo tipo. Deportes. Que genera deporte, o sea, todos los aspectos de la vida, digamos, de la garantía de derechos pasan por la escuela. Se garantiza que los chicos vean, se entregan anteojos, o sea, es un dispositivo del Estado que amplísimo y claramente es constructor de sentido común. Digo, Sarmiento cuando pone la ley 1420 y construye 700 escuelas a lo largo y a lo ancho del país, era porque tenía claro que necesitaba un dispositivo que garantice la construcción de un ser nacional. Tal cual. ¿No? Un ser nacional, obviamente, con la mirada que él tenía de lo que era el ser nacional. Cuando Belgrano dona todo lo que le tenían que pagar para hacer escuelas que nunca se construyeron todavía, piensa en esto. Sí, totalmente.
Totalmente. Pasa que la grieta también se da ahí. Entonces, nuestra disputa, desde los trabajadores de la educación organizados y demás, es porque el contenido y esa construcción de sentido es la construcción de una mirada transformadora de la realidad. Pero no todos creen eso mismo, y adentro de las escuelas es una arena en la que todos convivimos, todos y todas. Precisamente ahí también hay una disputa de transmisión y de disputa de poder, ¿no? Totalmente, En la escuela también totalmente. se evidencia Sí, eso. claro. Ahora, ¿qué pasa con los docentes? ¿Y qué pasa con los jóvenes que se forman para ser docentes? ¿Por qué pregunto esto? Porque durante todo este tiempo, desde que ganó Milei hasta acá, se habla de que, bueno, los jóvenes son los que más han apoyado a este gobierno en términos de darle su voto o en términos de construir este sentido altamente reaccionario. Muchos de ellos también son estudiantes de profesorados, Sí, claro. de inicial, primaria, secundaria, Sí. y obviamente también después los docentes universitarios. ¿Cómo se da este debate y cómo se confronta con esta identidad, que también es una identidad cultural, a los cuales cuando uno le habla, por ejemplo, de la escuela dentro del marco de la comunidad organizada, le puede sonar algo rarísimo? Yo, en ese sentido, hoy tenemos una emergencia con respecto a lo que es los estudiantes en los profesorados, que se ha dado una batalla, y no sé si ustedes recuerdan de la problemática de los 29 profesorados que tuvimos, que querían cerrarlos, donde justamente todos los estudiantes estaban apoyando, un poco hablando esto de que cuando pasa algo con la escuela pública, con la educación pública, cómo se reacciona y cómo hay una mirada frente a lo conquistado, al derecho que tenemos de educarnos, y obviamente que se generan un montón de debates donde uno puede decir, ¿es la profesión docente la que los pibes y las pibas quieren hoy? Esto que hablábamos también un poco de a nivel mundial, lo que estaba pasando, la falta de docentes. Hay algo ahí de la falta de compromiso de un Estado que garantice el estudiar, que haya becas para que los pibes entren, para que puedan tener un dinero, o sea, pensar estrategias y formas que garanticen el estar ahí, ¿no? Y puede ser que haya habido algo desde lo reaccionario, por algo ganó Milei, pero yo no creo que hoy ese piso, esa base, esté en la misma situación que hace un año atrás. Me parece que en ese sentido hay una apertura y se está viendo muchísimo más de lo que pensaban que iba a pasar, y eso tiene que ver mucho con lo que los pibes y las pibas también están hablando y debatiendo en cada una de las escuelas. Los centros de estudiantes hoy están muy movilizados, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver, lo que fue lo de la noche de los lápices, hubo una movilización muy grande y un debate tan profundo. Yo los escuchaba en distintas redes, en distintos espacios donde hay una profundización del debate, no es un debate porque es malo, feo, negro, o sea, hay algo de hacia dónde vamos. Esto es interesante que Yo lo no traigas. estoy tan de acuerdo igual, yo A ver, creo que todavía No, si estamos- venimos Falta. acá no tenemos que pelear, porque si no, no. Falta, no digo que sea así, Nadio, Si no garpa el programa. Sí, yo la estaba por interrumpir un segundo antes, Sí. digo, No, pero pasó un año y esto que vos decís no sucedió así. La gente que estaba, los chicos que estaban estudiando para ser docentes, en su mayoría, como en las universidades, votaron a este gobierno. ¿Cómo pasó? Hay muchos, yo no dije que no, dije digo que que- El 60% lo votó. Claro. Sí. Digo, no estoy diciendo que vos dijiste, digo que tendríamos que volver atrás a preguntarnos qué pasó en la cabeza de esta Claro, gente que sí. vota a alguien que dice que va en contra directamente de lo que ellos están estudiando. O sea, de tu profesión, de lo que vos amás, de lo que vos vas a hacer en tu vida, te están diciendo, yo lo voy a atacar directamente a esto. Igual creo que cuando se plantean este tipo de discusiones se habla desde lo absoluto, ¿no? Entonces, Claro. la juventud y es toda la juventud. No, claro, Y nosotros no es toda vemos la también juventud, obvio que que no. la juventud sindical se moviliza y está invisibilizada. Movilizarse no es solamente el hecho de salir a protestar o armar un plan de lucha. Las organizaciones sindicales, sus cuadros, inclusive sus cuadros intermedios, están movilizados permanentemente y organizados en función también de las necesidades de la comunidad. Claro. Y obviamente pasará lo mismo en el ámbito de la educación. Ahora, efectivamente también creo que
ahí me voy a poner en abogado del diablo en términos de ver cómo podemos analizar esto de otra óptica. También la educación en la Argentina, y muchas veces la educación en el ámbito de nivel primario, ha servido de ese canal de reproducción del pensamiento del dominador, sosteniendo la cultura de la dependencia, ¿no? Y eso se veía, o por lo menos uno lo experimentó, en los profesorados. Claro. Estaba muy arraigada esa idea también. El dispositivo escuela nace como eso, digamos, como un espacio de control. Digo, no me voy a explayar mucho. Foucault ha escrito muchos libros con respecto a eso. Digo, toda la microfísica del poder y del control de los cuerpos y de las mentes tiene. En ese contexto surge la institución escuela, no acá en Argentina, digamos, no, sino en Europa, digo. Sí, claramente es una herramienta. Si leemos Althusser nos va a decir que es reproductor linealmente. Nosotros creemos que no, digamos, que son espacios dialécticos y que son espacios donde las disputas de sentido se están dando todo el tiempo. Pero también creo que el desafío, la escuela sola no puede, como el barrio solo no puede, como el hospital solo no puede. Creo que volver a reconstruir, ver en qué estado están y seguir construyendo comunidad, que creo que es algo que estamos volviendo a hacer desde el 10 de diciembre, cuando la cachetada se nos pegó y dijimos, volver a construir esa comunidad y volver a rearmar esos lazos, es lo que va a ir haciendo, pero que el proceso es largo, o sea, claro que sí. La ruptura fue muy grande y la sorpresa nuestra fue muy grande, lo cual es porque eres es la para sorpresa pensarla de lo todavía no esperado. más, claro. Directamente, nadie pensaba, pero sí, esto lo venimos planteando nosotros en momentos donde gana el empresario del yo, donde la meritocracia está arriba. Nosotros lo que tenemos que hacer desde la militancia es construir comunidad. ¿Y cómo construir comunidad? Fácil, dándole una mano al que lo necesita, enseñándole a sumar a un pibe, llevando un plato de comida al que lo necesita, dando un abrazo donde hace falta. Y también esto, charlar, debatir, hablar, evangelizar en algún momento. Alguno va a abrir la puerta y hay que entrar. Exacto. Nosotros vimos en el sindicato, cambiamos toda la política de acción social en función de esta idea de que hay que construir comunidad. Y bueno, no solo esta radio construye comunidad, claro, digo, porque trae voces de todos lados. Así sufrimos, Nati. Sí. Así sufrimos, sí. Bueno, si nos quieren decir algo, no, usted, no, usted con ustedes, con ustedes no. Viste que siempre los problemitas son más de entre casa que con los de afuera. Los invitados se portan bien. Pero digo, la política de acción social, o sea, empezamos a construir, por ejemplo, una feria artesanal docente para construir otro tipo de comunidades de otro lado distinto, que no es el gremial. Empezamos a hacer salidas al mercado central para empezar a hacer compras comunitarias con la idea de fondo, más allá de paliar la crisis, esto y aquello, con la idea de fondo de construir eso, de construir organización desde la vida cotidiana. Bueno, eso es, creo que es la gran tarea que nos tenemos que volver a dar. Que la tuvimos clara en los 90 y así fue que nos terminamos bien. No, que ella se iba a pelear con ella y nosotros la interrumpimos. Claro. Dale, Paula, dale. No pudimos hacer la gran rial acá, pero bueno. Bueno, precisamente en ese punto. Ya pasó. En ese punto y tomando en cuenta esto, digo, Milei representa para nosotros un momento de ruptura. Ruptura histórica con determinado relato. ¿Es tiempo para ustedes de consenso o es tiempo para sostener el disenso y construir desde el disenso? Qué pregunta. Para mí desde el disenso siempre, pero bueno, no sé acá mi compañera. Sí, la construcción de lazos, y los lazos no tienen por qué ser, digamos, homogéneos. Lo que tienen que ser es respetuosos, empáticos, claro, con objetivos comunes, sin miserias. No son tiempos de miserias. Totalmente de acuerdo. Y ahí entra a tallar, ¿qué acompañamiento ven ustedes de la dirigencia política? Porque da la impresión de que el movimiento obrero, con todas sus tensiones internas, no vamos a ser correctos políticamente, no te trajimos para que estés cómoda, Venimos cintureando las cosas. No hay manera, pero da la impresión esto, ¿no? Porque al movimiento obrero se le exige siempre. Un poco lo hablábamos fuera del aire, ¿no? Che, vamos a hacer paro, vamos a hacer esto. Paren, muchachos, con la ansiedad hay que controlarla porque el lomo y el cuerpo lo ponen siempre los mismos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con la dirigencia política?
Bueno, nosotros siempre, claro, cual, somos los feos, los sucios, los malos, Exacto. pero cuando hay un conflicto, ¿qué hace? Y no hacen pobre nada. ustedes, al sector que representan ustedes, más que a aún, nosotros todavía. Más aún. Por Y eso, demás, no, como si los fuéramos feos, la los malos y solución. los sucios somos nosotros. Ustedes son todavía rubiecitos Somos de los primos rubios. No, pero las escuelas se incendian, ¿eh? No te creas No, que bueno, esto tan pero la sencillo. CETERA sí tiene un volumen, Claro que digamos, sí. un volumen a nivel nacional también Sí, no, de no, esa no. misma Sí, línea, sí, ¿no? sí, sí. Entonces ahí se nos exige que nosotros nos demos respuestas como si fuéramos el Estado, hay una cosa casi de mezcolanza, ¿no? Claro. Pero bueno, no, yo creo que las organizaciones de los trabajadores, las organizaciones sindicales estuvieron mucho, o sea, a la altura de las circunstancias del minuto cero. Con todas nuestras diferencias, con Sí, con luces y sombras. todas las luces y sombras, creo que fueron las primeras que prendieron la luz de alarma y dijeron, esto Del es 24 grave. de enero. Claro, esto es La grave. primera marcha que hicimos. Sí, plenarios nacionales Sí. en diciembre. Sí, sí, sí. Esto es grave. No Y se la cerraron los sindicatos en el verano, que no es que se cierran, pero digo, No. generalmente no pasa No, nada no, en fue enero y enero febrero. fue No, como fue si una fuera, como seguidilla. si hubiera clases acá, Sí, como sí, si sí. hubiera habido clases. Por más que escapen. ¿Y la política? Y yo la política, voy a aclarar que lo digo yo, Está muy bien, Pau. no la veo tan a la altura de las circunstancias. No la veo todavía despojándose de sus miserias, del partidismo. Bajar al Sigue- llano. De bajar al llano. De exponer las miserias para el afuera. Digo, hubo situaciones la semana pasada a las cuales no le voy a poner nombre propio porque ahí sí me meto en un problema grande, pero que No hace lo falta. vimos todos. Yo creo que Lo vimos nosotros todos. como movimiento obrero armamos un escudo, que lo hablamos con él siempre, que es para resistir. Que la política tiene que armar la lanza, porque si no, no vamos a poder contraatacar. Y estoy hablando en el buen sentido de las palabras. No quiero ir a una guerra, digo, nosotros podemos bancarnos la que venga, pero no tenemos la lapicera para hacer políticas donde estamos perdiendo la política, que es en las cámaras. Bueno, o sea, como un gobierno que no tiene... su juego, que tal no- cual. claro, Bueno, vos- esto tiene que ver también con cómo se parte desde algunos medios de comunicación que dicen ser progresistas y que atacan permanentemente a las organizaciones sindicales. ¿Por qué decimos esto? Porque se pide que se pase a la acción las universidades, la comunidad educativa, la comunidad sindical, las organizaciones libres del pueblo, metieron 1 millón de personas a nivel nacional con un eje central que fue la educación. Al otro día pasaba, digamos, la cuestión siguió estando. No digo que no hay que movilizarse, pero digo, si no le damos contenido político, no hay apoyo político, por más que algunos tipos que no tienen representación de nadie hablen en nombre de, no va a pasar absolutamente nada tampoco. No, por supuesto, aparte todo se tiene que traducir en política. Nosotros somos sindicalistas, somos trabajadores organizados, no somos los que construimos las leyes, no somos los que diseñamos políticas de Estado. Y además, cuando el sector del campo nacional y popular tiene que cerrar listas para estar en esos lugares, no es para nada generoso con las organizaciones de los trabajadores. Ya lo creo. A los que después se nos piden que resolvamos las cosas como si estuvieran en nuestras manos. Eso para mí es como clave, o sea, te diría que hasta es un reclamo histórico de las organizaciones de los trabajadores, esto de poder tener más lugares en las listas, más representación. Sí, lo que históricamente fue el peronismo. Exactamente. Exacto. Sí, sí, tal cual. Compañeras, les agradecemos que hayan estado No, con por nosotros favor. aquí, dando precisamente esta charla que tiene que ver con debatir, poner las cosas en Hay que cuestión. debatir, no hay que tenerle debatir. miedo al debate. Totalmente. No hay que tenerle miedo al debate, pero siempre que sea fraterno, sin miserias. Entre compañeros. Hay que aprender Sí. mucho, y con esto ya termino yo, del movimiento feminista. Sí. La capacidad que tuvo el movimiento feminista de generar movimientos masivos, sacando las identidades propias y la guerra propia, con todas las lógicas que tiene, ¿no? Que parecen guerras del barro de golpe y de golpe Sí. se construye hay que aprender mucho de esa amorosidad y esa empatía que tiene el movimiento feminista y poder traducirlo en otros espacios de organización.
Bueno, no, agradecer también la invitación y poder seguir debatiendo me parece totalmente interesante. Y aparte, ahora que tenemos CGT, CTA, este debate es más que rico, hermoso, divino. Esto, la verdad que mejor imposible y está bueno poner las ideas sobre la mesa, seguir pensando. La política tiene que ser transformadora y eso es lo que nosotros tenemos que tener en claro cada vez que definimos algo para hacer y para, o sea, que no sean mezquindades, que no haya cuestiones que tienen que ver con lo propio, sino que sea una construcción colectiva. Muchas gracias, compañeros. Bueno, nosotros agregamos ahí que la comunicación tiene que contribuir a la causa de la liberación nacional. Si hoy no rompemos con esa idea de la dependencia, dando cuenta que la educación es vital para esa batalla, también vamos a tener problemas, ¿no? La comunicación y la educación, por lo menos en términos personales, y creo que comparten también... Cultura, educación y comunicación son 3 patas de la misma mesa. Tal cual. Estamos en el lugar correcto, entonces. Seguimos en la periferia, gracias. Porque esta vez